y la reacción ante estas situaciones? Bueno, sabemos que dentro de los femicidios que se registran cada año hay siempre un porcentaje de participación de uniformados. En esto es algo que se repite, y también hay denuncias que van creciendo en cantidad dentro de las propias fuerzas. En los últimos años las fuerzas fueron desarrollando, digamos, algunos protocolos para atender esta situación. Sin embargo, siguen siendo pocos. Y todo el tiempo suceden estas denuncias. Hace poco tuvimos un caso muy resonante de varias policías, mujeres policías de la policía de la provincia de Buenos Aires, haciendo esta denuncia de violencia de género cuando se dan relaciones que se terminan entre miembros de las fuerzas y aparecen estas situaciones. La medida de la suspensión del arma reglamentaria, digamos, es muy importante, es clave ante una denuncia. Hay protocolos en ese sentido. En este caso no sabemos si había denuncia previa. Claramente había una amenaza por lo menos de las últimas horas en relación a esto, pero definitivamente dentro de todo el universo de los violentos que portan armas son particularmente peligrosos, y por eso es que hay que darles una atención especial, y tendremos que ver en este caso si efectivamente había una denuncia previa de esta cadete de la Policía Federal, y si se habían puesto en funcionamiento los protocolos. Antes de que existieran pasaba mucho lo que vos mencionabas, había como una suerte de cofradía, digamos, no se tomaban esas denuncias, o se incentivaba que la mujer, bueno, porque va a afectar tu carrera, digamos, no lo hiciera. Por suerte esto empezó a cambiar hace unos años, todavía falta mucho. Falta mucho, ¿no, Karina? Sí, falta mucho, y hay que tener en cuenta la última denuncia que comentaba recién Silvia en la provincia de Buenos Aires, de abuso sexual, de violaciones, y en donde efectivamente todo este procedimiento de la propia fuerza ocultando, y los funcionarios públicos ocultando, porque esto afecta a la jerarquía o la necesidad de tener determinado cuerpo policial activo, cuando en realidad lo que tienen que hacer es separarlos de la fuerza y poder poner a disposición de la justicia. Nosotros estamos hablando de una pandemia, tenemos cada 33 horas un femicidio, y cada vez se producen ya no en el seno del interior del hogar, abiertamente, en la calle, en la vía pública. Creo que esto también demuestra un nivel de violencia y de sadismo de parte de cómo van aumentando también los grados de violencia contra las mujeres, que tenemos que atender, y que tenemos que la sociedad ver cómo podemos minimizar y erradicar esto que sucede todos los días a la vista de todos. ¿Y cómo se hace? A ver, desde el Congreso uno las viene siguiendo, hay muchos proyectos presentados en temas de violencia de género, de combate al femicidio y demás. También se creó Ministerio de la Mujer, antes sin Ministerio también había campañas activas, y los números siguen subiendo, que son escalofriantes. Sí, bueno, esto es una de las cosas que es más importante revisar, y de hecho hay muchos trabajos que se están haciendo para evaluar las políticas públicas que se están llevando adelante para resolverlo, para erradicar la violencia de género. La legislación que tiene la Argentina es probablemente la más avanzada, seguro de la región, pero está entre las más avanzadas del mundo. Tenemos todas las herramientas legales necesarias para atender el fenómeno. Así que no es por ahí probablemente donde falle. Hay una inversión de recursos muy grande, digamos, que viene creciendo año a año, y sin embargo los resultados no lo reflejan. Hay que trabajar claramente en un cambio cultural muy profundo, digamos, de rechazo de la sociedad, todas las formas de violencia, pero especialmente la violencia contra mujeres y contra los niños, que se sigue ejerciendo. Y después hay que hacer un énfasis en algo que tenemos sí muy poco trabajado, que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. Tiene muchísima importancia y muchísima relación. Probablemente en este caso, digamos, no sé, digamos, habría que verlo, uno no quiere hablar de un caso que no conoce, pero en la mayoría de los casos la falta de autonomía económica de las mujeres hace que las mujeres, frente a una situación de violencia, no puedan salir del hogar, no puedan denunciar, estén pendientes de cómo sea la subsistencia de sus propios hijos, y eso las expone a las situaciones más terribles en muchos casos. Y esto sí es algo en que tenemos una deuda enorme en la Argentina, y en la que en los últimos 20 años no hemos avanzado casi nada. Sí, y con crisis económica es más difícil. Es todavía, mucho ¿no? más difícil. Y te quiero agregar algo, nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Yo he hecho un pedido de informe a ver
cuál es el trabajo que hacen coordinadamente con el ministro de Seguridad, que no solo atiende las cuestiones puntuales de las fuerzas, en este caso como estos casos, sino también cómo se llevan adelante y se implementan todas las medidas preventivas cuando una mujer hace una denuncia, hasta que efectivamente, como decía Silvia, hay resortes económicos, institucionales, de contención social que puede generar que la mujer salga de ese círculo vicioso que es la situación violenta en la cual se encuentra. De hecho, las estadísticas hablan, ¿no?, de que la mayoría de los casos habían tenido denuncia previa. Sí, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no he tenido respuesta de ninguno de los dos ministerios y creo que ahí también hay una falencia de la falta de transparencia para saber efectivamente qué se está haciendo para erradicar justamente los femicidios en Argentina. Flor, contanos cómo es el tema del psicofísico en la Policía Federal. Obviamente no sabemos en este caso en particular, pero hablaba recién Silvia de le estás dando un arma a una persona que claramente tiene que estar bien de la cabeza. Sí, Gabriel, eventualmente el problema radica en la diversidad de fuerzas que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, la Policía Federal sí tiene una formación mucho más larga que las demás fuerzas, quizás más provinciales o más regionales de los municipios. Sí, por ejemplo, ahora la Policía de la Ciudad agregó un año más a la formación de sus cadetes. Eso es algo muy importante. Y también es un proceso evaluativo de saber utilizar el arma, a quién están armando, poder evaluar constantemente durante este proceso de aprendizaje de los cadetes de la policía, a ver efectivamente quiénes son los funcionarios públicos que van a salir a la calle para velar por nuestra seguridad. Y los peritajes psicológicos, análisis psicofísicos, como bien vos decías, son escasos verdaderamente. Hay muchos casos registrados. Te nombro uno muy cortito, una mujer policía también que atacó a otra persona en una situación súper dudosa en la calle, tenía problemas de disociación, y cómo una persona con problemas de disociación terminó portando un arma que se la dio el Estado. Así que son cuestiones que hay que, para analizar la cantidad de años que tienen las fuerzas de seguridad para salir a la calle, y principalmente la elección con respecto a estos análisis de la situación mental, ¿no? Y el grado también de violencia que puedan llegar a tener estas personas. Sabemos que ahora es obligatorio tener una formación en género. Quizás también hay que revisar, yo hice el curso de la ley Micaela, que me parece una recontra conquista tenerla, pero a mí me pareció insuficiente en ese sentido. También me parece que hay muchas cuestiones, como explicaban las diputadas, para poder hacerle frente de batalla a esta situación, porque también es una cuestión social y cultural, lamentablemente, que se repite mucho en Latinoamérica, los casos de femicidio. Y en este caso hablamos de un policía que no tuvo problemas de, a plena luz del día, bajarse de un auto y dispararle a su exmujer, a su exnovia, sí, a su pareja actual y a una amiga. Y así lo relataba un testigo que estaba pasando por el lugar, según el testimonio que recabó Carla Ricciotti en el lugar. Secuencia 4 de la tarde, vemos un auto, un taxi que para en el local de Honda, Nazca y Beiró. Taxi para, una persona parada en la vereda, nombre, saca un arma y empieza a disparar, así de la nada, al taxi, ¿no? En el taxi había dos mujeres y 2 hombres. Y le empieza a disparar. A la mujer, a una mujer le pega en la pierna, a la otra le pega arriba en el abdomen, y a otro señor en la pierna. Supuestamente esta persona, porque no lo escuchamos nosotros adentro, pero nos dijeron que le dijo, mira lo que me hiciste hacer, a la chica, a la que está más complicada, el que dispara, ¿no? Y bueno, se quedó ahí con el arma dando vueltas, hasta que después como que se dio cuenta de lo que había pasado, desenfunda el arma, la deja en la vereda, deja todo ahí y se tira al piso, y se queda ahí. Impactante este testimonio, sin duda, Flor, de una imagen que como peritos ya tienen casi toda la información ahí servida, ¿no? Sí, a ver, hay una conquista también muy grande que fue la ley de femicidios, ¿no? Tener una pena en expectativa de perpetua en estos casos, pero sí se entiende que a pesar de la pena en expectativa, es tanta la violencia que corroe la mente a veces de un hombre violento, que sin embargo no les importa ir en cárcel de por vida. Y te doy algunos datos, por ejemplo, de los 249 femicidios que ocurrieron el año pasado, 52
2 agresores se suicidaron en el momento, en el lugar. O sea, ni siquiera les importa perder la vida a ellos. Es una situación que obnubila la violencia, que va en escalada, que generalmente empieza muy de a poquito, nadie los detiene dentro de esta escalada de violencia y termina ocurriendo esto, que no es de un día para el otro. No hay hombre que haya nacido femicida, no hay nadie que haya nacido femicida. Sin embargo, esto se va construyendo en la sociedad y nadie le pone un límite. Clarísima, Flor. Vamos a seguir con este tema, sobre todo también a seguir con el estado de salud de estas 3 personas. Hay 2 que siguen luchando por su vida después de este policía que les disparó en plena calle en Agronomía. Volvemos ahora al Ministerio de Economía porque estuvo la reunión entre Sergio Massa y la mesa de enlace. Ahí está trabajando Pablo Corso. Pablo, buenas noches. Afuera, como es... Gabriel, buenas noches. Finalizó la reunión entre la mesa de enlace y el Ministerio de Economía. Estamos escuchando la respuesta de las 4 entidades del campo. De retención de producción para acceder a los créditos subsidiados. El resto estaría, obviamente que esto lo vamos a cotejar con las bases y vamos a estar interactuando con ellos para ver si realmente tienen... ¿Puede decir que van satisfechos? A ver, yo creo que es un gran porcentaje de lo que se había pedido y lo que a lo que me refiero es a que tenemos que esperar a ver los alcances que tengan. Ojalá que todo se pueda desarrollar y que todos los productores que están en emergencia y en desastre puedan beneficiarse con las medidas que se estarían anunciando, que cosa que vamos a tener el trabajo en estos días. Achitoni, entonces, conformidad en cierto modo por algunas medidas que se aplican, los créditos, en este caso la suspensión del adelanto de ganancias, pero ¿qué cuestiones puede remarcar nuevamente? ¿Qué cuestiones faltan para ustedes del anuncio de Massa? Por eso el 8% de retención del IVA que no está, y la resolución del Banco Central que tampoco está, o sea, el 5% de retención de grano. ¿Cuál es su balance con respecto a la reunión? Yo creo que están comprendidos, diría, un alto porcentaje de lo que hemos pedido. Tal cual Carlos recién lo acaba de mencionar, no vemos que falte mucho de lo que hemos traído la semana anterior. Sí hemos destacado que queremos ver en acción estas medidas. ¿Y por qué digo en acción? Porque la realidad es que hay que ver cómo funcionan en el interior, que no haya medidas burocráticas que lo frenen y que después uno llegue al banco o a la FIP para querer empezar los trámites y que le digan que la circular donde se le informa a los funcionarios todavía no llegó. Bueno, pero en principio fue una reunión satisfactoria. Fue una reunión donde encontramos la respuesta a la mayoría de lo que hemos pedido nosotros la semana pasada. Lauserica, ¿usted qué puede comentar al respecto con su sector? Bueno, agregando a lo que ya se acaba de decir, nosotros una de las consultas que hicimos era si esto también iba a las economías regionales. Hemos visto que las inclemencias climáticas han afectado no solamente a todo lo que es la producción pampeana, sino también a muchas economías regionales. Y bueno, ahí fue cuando esto va a ser anunciado la semana que viene. Todavía están estudiando algunas medidas específicas para economías regionales. Y la otra cosa que me parece que hay que resaltar, que recién decía Jorge, es el tema de agilizar las presentaciones de las declaraciones juradas. Y viene bien esto que a través de los medios transmitamos a los productores, porque muchas de las medidas se van a implementar en la medida que tengan la declaración jurada presentada. Ustedes le pidieron al gobierno y se van de cierta forma satisfechos. ¿Qué les pidió el gobierno a ustedes? ¿De qué forma pueden colaborar? No, nosotros, pedido del gobierno, yo te diría que ninguno. Además, a nosotros lo que nos tienen que pedir son los productores y nosotros les tenemos que pedir a ellos. Y justamente una de las cosas que más pusimos énfasis era en un alivio fiscal y en ayudas financieras para los productores por esta situación que estamos viviendo. Y en muchos casos...
las economías de los pueblos. Y hasta ahí las palabras de la mesa enlace, después la reunión con Sergio Massa. Javi Lanari, conformismo a medias, ¿no? Sí, sí, da la impresión que, como te decía, un sabor un tanto amargo, porque si bien están contemplados algunos de los pedidos, el problema de fondo que tiene el campo, que son los derechos de exportación, las retenciones, no está resuelto. En ese sentido, el gobierno no ha dado ningún tipo de respuesta. Pensá que el campo aportó en materia de retenciones el año pasado, en 2022, más de 9.600 millones de dólares, y ahora el fondo rotatorio que acaba de anunciar Sergio Massa es de 5.000 millones de pesos, 130, 140 millones de dólares de acuerdo al tipo de cambio, y ese fondo rotatorio efectivamente tiene que llegar a los productores, lo cual los dirigentes lo están poniendo en duda. Bueno, queremos que se vea, es lo que dicen la mesa de enlace, ¿no? Fausto, la pregunta de rigor que te tengo que hacer es, ¿hay plata para algún otro tipo de auxilio? A ver, lo que pasa es que bajar a retenciones es cierto que es un problema fiscal, que el gobierno no tiene la plata para hacerlo. Para poder hacer algo así, ojo, no se me entienda mal, Argentina tiene que eliminar las retenciones, no podemos ir poniendo el impuesto a exportar, que es lo que más necesitamos hacer. Pero este año claramente no tiene el dinero y posiblemente el camino vaya más por un dólar soja 3, 4, 5, no sé cuánto dólar soja va a ser, que te soluciona una parte del problema. Igualmente hay otra parte del problema que no se solucionó, y que el productor que tiene sequía, que no produjo nada, no tiene ningún ingreso y no le puede estar cobrando impuestos, etcétera. Sí, la sequía no afectó a las hojas solamente. No afectó a las hojas, ganadería, a todos los productos. Ganadería, maíz, trigo, que fue también muy mala la cosecha. Y va a ser una cosecha, a ver, hoy las expectativas son entre 15 y 20% de caída de la producción agrícola. Pero creemos que eso va a empeorar, o sea, en las próximas semanas, a medida que empiece a conocerse un poquito más cómo viene el resultado de la siembra, vamos a ver que la cosecha va a estar peor que 15-20% que está estimando hoy la Bolsa Rosario, posiblemente más cerca del 20-25%. Y ojo que eso termina impactando en toda la economía, ¿no? La última vez que tuvimos una sequía de este tamaño, el PBI cayó más del 5%, que fue en el 2009. Entonces es muy posible que... no te gusta dar buenas noticias, ¿no? No, bueno, es que cuando llaman a un economista... hasta ahora nunca llamaron a un economista para decir, a ver, contame claro, lo bueno que está pasando a la economía. Bueno, hubo un ministro que dijo que lindo dar buenas noticias, ¿no? Un presidente. Pero lo cierto es que es muy difícil que la economía argentina crezca con una sequía de este tamaño, ¿no? Vos pensás que casi todas las exportaciones netas de Argentina vienen del agro o de la agroindustria. Después tenés, a esto sumarle que es un sector industrial que está vinculado al agro, que produce harinas, aceites, bueno, frigoríficos, etcétera, que se van a ver también afectados. Y después todo lo que son los gastos indirectos. O sea que tenés un año que para mí es un escenario complicado, más allá de lo que puede hacer el gobierno para tratar de salvar a los productores, ¿no? Afecta a toda la economía, dice Fausto, Javi, y esto puede afectar a la inflación también, ¿no? Bueno, la inflación, que hoy salió una estimación de la Fundación Libertad y Progreso, que estima la inflación de enero, es decir, el enero que termina en el día de hoy, en 6,3%, 6,3% mensual. Y a partir de mañana, que empieza un nuevo mes, arranca con nuevos aumentos, te diría en todos los rubros. Tenemos una placa para compartir de los aumentos que vienen a partir de mañana, mes de febrero, segundo mes del año. Y fíjate cómo ya se complican de entrada los planes del gobierno por frenar la escalada de precios. Primero, medicina prepaga. En esta idea de segmentar las tarifas de la medicina prepaga, a los que ganen hasta 6 salarios mínimos, que esto es en torno a 370.000 pesos, van a recibir un aumento de casi el 5%, 4,9%. Y lo pidan, porque es que ganen eso y que vayan y lo pidan y hagan todo el trámite que te lo tienen que autorizar. Rellenar el formulario, declaración jurada, en esto que no tiene antecedente, porque no deja de ser una especie de subsidio forzoso entre clientes de una empresa privada, lo cual no busquen antecedentes porque no lo van a encontrar. Es más, probablemente se inicien algún tipo de reclamos de los que ganen más de 6 sueldos mínimos, que en definitiva están subsidiando a los que ganan menos, cosa que no corresponde. Sí, rompen los precios de una manera atroz. Los que ganen más de 6 salarios mínimos van a recibir el doble de aumento, casi 8%. Todavía no está especificada la cifra, pero va a ser del entre 7 y 8%. Después combustibles, que fue el aumento que pactó el gobierno con las petroleras, 4% mensual. Mañana empieza
a aplicarse. Que le falta en marzo después otro 3,9, si no me equivoco. Sí, sí, y después en abril tendría que sentarse el gobierno con las petroleras a acordar lo que es el nuevo cronograma de precios, pero todos los meses aumentan los combustibles, 4%. Alquileres, la gran pesadilla, te diría, de la clase media, que aumentan en febrero 85,8%, es un aumento anual. Es increíble porque los alquileres, claro, estamos en medio de la ley de alquileres, buena parte de las nuevas propiedades que se vuelcan al mercado de alquileres, por lo menos en las grandes ciudades, y está ocurriendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, se están cotizando en dólares directamente, por fuera de la ley, lógicamente. Sí, sí, casi no hay oferta, dicen los especialistas. Sí, yo te diría que, claro, la realidad se impone ante cualquier ley y ante cualquier burócrata de turno, ¿no? Y es lo que está pasando con los alquileres. Déjame hacerte un punto ahí, porque tengo 2 diputadas acá. ¿Hay chances que se trate la ley de alquileres, Karina? Mira, para nosotros es imperioso, lo venimos pidiendo. Estamos atravesando un temario de extraordinarias que fue diseñado solamente con los caprichos del presidente de la Nación y del Frente de Todos, sin haber consultado para nada qué cosas necesitamos tratar o qué cosas que quiere la oposición tratar justamente para tener el quórum y poder sesionar. Uno de esos temas es la derogación de la ley de alquileres. Imagínate, bueno, o sea, 95% interanual el mes pasado y el tipo que tiene que renovar o mejor dicho, hacer el ajuste indexatorio con ese indicador de inflación, no lo puede sostener ni loco. Claro, ni siquiera lo puso el presidente en el temario para decirles a ustedes, ven, no se quieren sentar y está la ley de alquiler. Ni siquiera está. Ni siquiera eso. A ver, nosotros el año pasado tenemos un dictamen en donde podríamos haberlo tratado durante todo el año y el Frente de Todos y sus aliados, amigos, no lo quieren tratar. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo porque para nosotros es una agenda fundamental. Yo tenía un libro de microeconomía en la facultad, de microeconomía, que decía, no hay ninguna guerra más eficiente para destruir una ciudad que una ley de alquileres. Mirá. Mirá. Y en este tema es muy importante saber que el oficialismo despachó una reforma a la ley de alquileres. Por eso es peligroso también el tratamiento de la ley si nosotros no tenemos la garantía de tener, digamos, los 129 diputados para que se apruebe el dictamen, digamos, que nosotros estamos proponiendo junto con otros bloques, ¿no? Nosotros proponíamos la derogación, no tenemos el número para derogar, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Nosotros queremos que se derogue la ley. Juntos por el Cambio, más los liberales que también están por la derogación, no llegamos a 129, no tenemos el número. Negociamos, acordamos un dictamen que mejora los puntos más críticos de la ley actual. Digamos, el tema de cómo se actualiza el alquiler, el plazo de 3 años a 2 años, digamos, volver al plazo de la ley anterior y otras cosas, pero hay un dictamen del oficialismo que tiene más votos que nuestro dictamen, que empeora muchísimo más la ley de alquileres. Metiendo algunas estas asociaciones de inquilinos kirchneristas, porteros, bueno, definitivamente va a fijar el precio cualquiera menos el propietario, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso de la ley y es muy importante que la gente lo sepa, porque si no dicen, ¿por qué no van igual? Siéntense igual. No, miren, si nos sentamos igual y no llegamos a tener la mayoría, la ley va a empeorar y eso no lo podemos permitir. Entonces, hay que hablar con todos los diputados estos del medio que se definan. ¿Por qué no nos acompañan y derogamos esta ley? Digamos, porque la verdad no nos faltan tantos votos. Ojalá los diputados de Córdoba, de Santa Fe, los diputados no kirchneristas, que hoy no nos están acompañando, se sienten con nosotros, deroguemos y después pensemos una ley mejor. Javi, ¿seguís con el listado de malas noticias de febrero? Sí, sí, porque a partir de mañana también aumentan algunos servicios, lo tenemos en la placa para compartirlo. Fíjate lo que es la luz, el 14%. El gas, que van a ser adecuaciones transitorias, vaya uno a saber a qué se refiere. Yo les recomiendo que agarren la boleta de gas, la comparen con el mes pasado y saquen el porcentaje. Es esto de la segmentación tarifaria que hizo el gobierno que es inaplicable. Sí, claramente no podés en el hogar hacer una adecuación transitoria del uso del gas, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto. También aumenta el empleo doméstico, 5%. Es parte de los aumentos que vienen desde el año pasado. Te diría que están aumentando el empleo doméstico prácticamente todos los meses. Y por último, esto no es culpa del gobierno, es culpa de la Corte Suprema, porque aumenta
la tarifa de la telefonía, internet y cable, 14,5%. Eso dice la diputada Uceda, ¿no? Sí, en una tesis un tanto alocada, ¿no? Que la ha dicho Cristina incluso, la ha insinuado que es culpa de la Corte Suprema, de los jueces de la Corte. En un mes, te decía Gaby, en el que está terminando enero, algunas proyecciones ubican a la inflación arriba del 6%, por encima de diciembre y por encima de noviembre, es decir, está subiendo la inflación, no bajando como dice el gobierno, en el mes en el que los camioneros hicieron y empezaron con los controles de precios. Sí. Vos recordarás, allá por mediado de mes cuando se sacaron la foto, yendo a controlar precios, parecía que el problema estaba resuelto. Mirá, Borda se llama este hombre. Bueno. De la rama logística. Pero ahora fíjate la musiquita que le pusieron de fondo, porque se fueron de vacaciones los muchachos. ¿Está bien, hay que fiscalizar también en las vacaciones o no? Fíjate. ¿O no fiscalizan? Se sacaron la foto y se fueron de vacaciones. Los precios subieron, ¿eh? Nosotros cerramos un poco menos de inflación para enero, nos dio 5,2. Pero sí vimos en la última semana de enero un salto de un punto de inflación en una sola semana. Y venías, o sea que venías en 4,3 y saltó un punto entero a 5,2. Hay algunos rubros que lo que baja, por ejemplo, alimentos sí dio 6, casi 6, pero lo que sí da un poquito más abajo es educación y esos rubros que en enero no suben porque no hay nada. ¿Y para adelante qué es lo que ves? Y ya te digo, con el salto de la última semana yo calculo que febrero también va a estar medio complicado porque te deja bastante arrastre cuando tienes una semana que salta mucho. Y el producto que saltó claro fue la carne. Muy bien, vamos a seguir con este y otros temas. Tenemos mucho para hablar de política también, atención, porque la cámpora le empieza a poner de nuevo algunos peros al presidente Alberto Fernández. Volvemos al tema policial porque el móvil de La Nación Más de Carla Ricciotti ahora nos llama desde el Hospital Zubizarreta. Carla. Sí, Gaby, aquí estamos en el Hospital Zubizarreta porque acaba de terminar, en realidad hace algunos 20 minutos aproximadamente, la intervención quirúrgica que le estaban practicando a Camila Juárez, esta joven de 26 años que fue herida de bala por su expareja, un policía de la Fuerza de la Federal. ¿Y qué es lo que dice la última información acerca de ella que ha pasado a la unidad de terapia intensiva? Tiene estallido de útero, le han practicado una esterectomía, rafia de intestino delgado y colon. Estable, está en estado estable pero crítico y pasa, como les decía, a la unidad de terapia intensiva. Mientras que se actualizan también la información de los otros dos heridos que no están acá. Recordemos que ellos ya fueron trasladados al Hospital Churruca. En cuanto al aspirante, Ulises González dos Santos, de 29 años, a él se le practicó una laparotomía, lesión en el vaso, páncreas, estómago y riñón. Está en estado crítico, en estado grave. Se han visto afectados varios órganos vitales a raíz de los disparos que recibió en la tarde de hoy. Y por último, la que está fuera de peligro es la última paciente que había sido trasladada en un principio al Hospital Tornú y que después fue trasladada allí al Hospital Zubizarreta y que, repito, ella está con pronóstico favorable y había tenido una penetración por hipocondrio derecho con salida a hipocondrio izquierdo, esto es a la altura de la cadera, y esto es a raíz del disparo que le penetró en la cadera, como les decía antes, con orificio de entrada y de salida, por lo que afortunadamente ella está fuera de peligro. Pero repetimos, tanto la joven que está internada acá como el muchacho que sería su actual pareja, que fueron hoy baleados los dos por este agente de la Policía Federal, están en estado crítico. Ella fue intervenida, le tuvieron que sacar el útero, le tuvieron que practicar también otras operaciones en algunos otros órganos, ha pasado a terapia intensiva, pero sigue con pronóstico reservado y en estado crítico. Muy triste la información que llega desde ahí. Carla, volvemos ante cualquier novedad. Dale, hasta luego. Y nosotros vamos a seguir con toda la información después de la tanda. Atención, porque estamos atentos también a lo que pasa en Cumelén, la información que llega del sur. Hoy había reunión Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. Estamos expectantes a ver si hay foto o no hay foto. Parece que hoy la clave en Juntos por el Cambio es si hay fotos o no hay fotos. En el gobierno, ya sabemos, está la tensión entre la cámpora y el gobierno. Pero antes te cuento, llegó Aprendemos Juntos 2030 a La Nación Bienestar. Descubrí el ciclo de entrevistas de BBVA que le da voz a las mentes más brillantes. Mirá.
Aprendemos Juntos 2030. Es la iniciativa de BBVA para reforzar y ampliar su compromiso con el planeta. Disfruta este ciclo de entrevistas en La Nación Bienestar. BBVA, creando oportunidades. ¿Necesitas ahorrar? ¿Usás poco tu auto? Entonces tenés que conocer Orange Time de Libra, el primer y único seguro en Argentina que mide el tiempo de uso de tu auto. Menos usás tu auto, menos pagás. Llegó Orange Time. El primer seguro que transforma el mercado asegurador, en el cual pagas por el tiempo de uso de tu auto. Orange Time. Si estás buscando cambiar o adquirir grifería para tu baño o cocina, Roca Grifería es la mejor elección para renovar o terminar tu ambiente. Cuenta con 50 años en el rubro de la construcción, una empresa 100% argentina. Roca Grifería, una empresa nacional con 50 años dedicada y especializada en la fabricación de griferías para baños y cocinas, con diseños tradicionales y monocomandos. Cuenta con modelos de estilo minimalista o de estilo clásico, abarcando una amplia gama de productos. Visítanos en nuestra web, rocagrifería.com.ar. Hay que seguir cuidándose. A mayores aperturas, mayores tienen que ser los cuidados. Por eso los mejores barbijos que protegen contra todas las cepas son los ion positivo. Tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Ion positivo, los barbijos que te dan verdadera protección. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi, compra oro 18 quilates hasta 26.000 pesos el gramo y si es una alhaja pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Más info a la noche, versión verano, hasta las 10, una horita más vamos a estar acompañándonos con mucha información y nos vamos a meter de lleno en la política, porque atención con que siguen las internas en el frente de todos. Ya hablamos ayer mucho con Javi Lanari y de lo que fue el cruce, esta polémica que ahora supuestamente no quiere seguir abonando a la polémica Guado de Pedro, pero que le dijo que el presidente no tenía código. Si falto de código fue el trascendido, nunca desmentido por nadie del gobierno y mucho menos por Guado de Pedro en su tuit. Y hoy siguió la cámpora también con duras declaraciones, en este caso del Cuervo Larroque, en contra del presidente. Atención porque hoy hay una cumbre importante en Merlo, ¿sí? Donde está Máximo Kirchner, está Kicillof, está Guado, es decir, dándole el apoyo, y estaba anunciado que iba a estar Sergio Massa. En este momento acaba de empezar y Sergio Massa terminó la reunión con la mesa de enlace y está yendo para Merlo. Está yendo para allá, va a ser una foto importante de un compañero de gabinete de Guado de Pedro, porque son eso, Massa, por más que es la tercera pata, si uno quiere, del frente de todos, cristinismo, albertismo y Sergio Massa, es un miembro del gabinete que se termina mostrando una foto con otro miembro del gabinete que algunos le dicen que tiene que dar un paso al costado y al final no se fue. Y fíjate qué paradoja, porque ayer hablábamos de Guado de Pedro, el ministro del Interior, que pedía, calmar los ánimos, hablaba de revuelo mediático. Y hoy la cámpora continuó, vos lo decías recién, Gaby, habló el Cuervo Larroque, y cada vez que habla el Cuervo Larroque critica al presidente. En esta oportunidad lo acusó de minimizar el atentado contra Cristina, también lo tildó de ingrato y lo acusó también de ser el responsable de la crisis del gobierno. Si te parece, repasamos lo principal que dijo Cuervo Larroque, que es de la cámpora, es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Fíjate lo que dijo en su primera declaración. El presidente se sumó a la lógica de minimizar el intento de asesinato de Cristina y esto es muy grave. Esto es durísimo, porque esto fue una entrevista que le dio a la revista La Tecla de la provincia de Buenos Aires. Lo que está diciendo es que acusa obviamente a los medios, a sectores hegemónicos, a la oposición de minimizar el atentado a Cristina, pero dice que el presidente también. Totalmente, y siguió el Cuervo Larroque, tenemos más declaraciones para compartir, porque dijo el Cuervo Larroque, uno podría
calificar esta situación de ingratitud, ahí está lo de ingrato que te decía, y de poca inteligencia, se lo está diciendo al presidente de la Nación, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande. ¿Quién le dio la oportunidad muy grande a Alberto? Se entiende que lo dice por Cristina en el momento de haberlo designado como candidato a presidente en 2019. Después dice el Cuervo Larroque, no podemos condenar la unidad por los equívocos del presidente, lo está responsabilizando prácticamente de la crisis, y no fue el único de la cámpora que habló, porque también habló Mariano Recalde. Mariano Recalde, que está un poco corrido de la interna, pero habló en la misma línea que el Cuervo Larroque. Si te parece, Gaby, lo escuchamos. A ver, dale. Si armamos un frente electoral para ganar un gobierno y gobernar en coalición, que esa coalición, que ese frente, funcione como tal, y que no haya un solo dueño, sino que se discuta colectivamente el rumbo del país. Y en esas discusiones, que se tienen que dar puertas adentro, saquemos las mejores conclusiones. Esto no está pasando. Lamentablemente, hay una persona que tiene la mayor responsabilidad, que es el presidente del partido y el presidente de la Nación, que debería convocar a las otras patas de este frente político, que son ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. ¿Vamos a estar, Karina, hasta el cierre de las listas con estas peleas? Sí, no, me estaba sonrojando, riéndome, viendo a que ahora su líder carismático es Sergio Massa, ¿no? El mismo que en el año 2015 iba a terminar con la cámpora. La verdad, yo creo que ya a esta altura están pornográficos, ¿no? Ya no les importa nada, se turnan a ver cómo le pegan al presidente, cómo desgastan permanentemente la figura institucional, y después se preguntan por qué tienen los problemas que tienen en el gobierno, en la institucionalidad, en la economía de la Argentina. Creen ellos que una cosa está escindida de la otra, y no. Justamente lo que tienen que hacer es ver cómo ellos pueden administrar justamente estas tensiones, estas diferencias que tienen, y apoyar para que principalmente se dediquen a resolver el problema que tienen los argentinos. Yo no entiendo cómo Sergio Massa, ministro de Economía, no les pone un parate, y espero que vaya a esta reunión para decirle déjense de joder y la verdad pónganse las pilas, porque tenemos un año extremadamente difícil. Recién estábamos viendo los números solamente de febrero, y ahí lo que te implica es gente cada vez más pobre. Somos cada vez más pobres, y esto lo tiene que resolver el gobierno, que para eso lo votaron, y no lo resuelven. Lo que hacen es sacarse los ojos y ver ahora si hablamos o no hablamos con Cristina. Resulta que ahora, veía ayer una campaña de la cámpora en donde van por la tercera, piden por la tercera. La pregunta es, ¿cuál es el rol de Cristina en este gobierno? Ninguno. ¿A quién engañan? Es parte de este gobierno, y se tiene que hacer tan responsable como el presidente de la debacle, del desgobierno que están llevando adelante. Silvia, ¿hay chances de que el presidente recupere algo de la autoridad en este último año? No, yo creo que ninguna chance. Leía una frase ayer que había dicho el presidente, donde lo importante no era el mérito, sino la oportunidad que te daban de llegar, y es la prueba viva de que te den la oportunidad de llegar sin mérito es gravísimo, ¿no? Claro. Porque podés terminar haciendo lo que está haciendo él, el peor gobierno desde el regreso de la democracia hasta ahora. También me sorprendió escuchar a Recalde diciendo que el presidente no convoca a Sergio Massa y a Cristina para gobernar, porque uno tiene la sensación que hoy está gobernando Sergio Massa, ¿no? Tenemos un presidente ceremonial, porque ya ni de testimonial le da, ¿no? Ceremonial, va ahí, atiende alguna ceremonia, se confunde inclusive con lo que está inaugurando. Sí. La cumbre, y cosas importantes como la cumbre de las Américas. Digamos, sí. Confunde hasta lo que está inaugurando el presidente ceremonial, y por el otro lado tenemos una vicepresidenta que está dedicada exclusivamente a atender la situación de sus causas judiciales, ¿no? La condenada vicepresidenta de la Nación, porque tenemos que repetírnoslo todos los días. Esto es un hecho inédito en nuestra historia, debe ser inédito en cantidad de países, tener una vicepresidenta condenada por corrupción que simplemente está dedicada permanentemente a ver cómo resuelve su tema judicial, cómo ataca a la Corte Suprema, cómo ataca a los jueces, y del gobierno
da toda la sensación, se está ocupando, se hizo cargo desde hace unos meses Sergio Massa. Javi, ¿hubo respuesta del Casa Rosada? Sí, porque hasta ahora escuchamos la posición de la Cámpora a través del Cuervo Larroque y Mariano Recalde. Pero claro, en el entorno de lo que, podríamos decirlo, lo que queda del albertismo, salieron a responderle por un lado Gabriela Cerruti, que es la vocera del presidente, y de esta manera le respondía a la Cámpora. Me parece que esta idea de políticos peleándose entre ellos o de que haya internas o eso no le hace bien a nadie, mucho menos a la política, y además, realmente no... cada uno puede decir lo que quiera y todos podemos pensar libremente un montón de cosas, pero me parece que lo que tenemos que hacer es preservar la unidad del espacio y tratar de ser lo suficientemente sensatos como para entender que no le hace bien a nadie y que nos estemos criticando públicamente, aunque después obviamente que podemos tener todas las discusiones y debates del mundo porque somos un espacio muy amplio, por lo tanto tienen que haber diferentes puntos de vista, pero bueno, tratemos que las diferencias en los puntos de vista sean políticas y conceptuales y no de agravios personales, ¿no? Yo, ni el gobierno, ni nadie le va a contestar a Andrés, que es un gran compañero, y no voy a entrar en ningún tipo de debate con él, O sea, dice que no hay que criticar y demás, pero no voy a entrar en ningún debate. O sea, debatió y después no debatió. Bueno, las incoherencias propias de esta interna, ¿no? Y también habló Aníbal Fernández. Vos me dirás, bueno, habló de la seguridad, uno de los temas que más le preocupa a la gente, la inseguridad, ¿no? Que afecta a todos los argentinos. No. Habló de la interna en el gobierno y lo hacía de esta manera. ¿Usted lo ve a Guado como candidato de ese sector? No, yo no hago esas evaluaciones porque tendría que expresar cosas que seguramente no van a satisfacer su tema. No es un candidato mío ni por casualidad. El candidato mío es el presidente. Yo lo he dicho, ya lo tengo expresado y creo que somos muchos los que sostenemos lo mismo. Yo quiero volver a algo de lo de Cerruti, preguntarles, porque hay algo para mí conceptual que falla en lo de Cerruti, que nadie puede, todos pueden decir libremente, pero preservar la unidad. Pueden decir lo que quieran libremente. Ella dice que no pueden decirlo libremente, pueden decir lo que quieran. El tema es irte del gobierno si criticás tanto como que el presidente no tiene códigos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, esto lo llamó poco inteligente. Yo ya no sé qué agravio no le ha dicho el frente de todos al presidente. Nosotros somos muchísimo más respetuosos que lo que es el propio frente oficialista con el presidente. Le dijeron mequetrefe, le dijeron ocupa, le dijeron que no tiene códigos, ahora le dicen que es poco inteligente. Le han dicho cualquier cantidad de agravios, pero lo más gracioso de todo esto es que hablan de preservar la unidad. ¿Cuál unidad? Digamos, si lo único que nosotros vemos es división, incoherencia permanente, digamos, unos van para un lado, otros van para el otro, no se entiende quién está dirigiendo el país en este momento. Bueno, o como yo creo que lo está dirigiendo el ministro de Economía, ¿no? Ese es el lugar donde hoy reside probablemente lo que le queda de poder a este gobierno y también en esa condición con mucha incoherencia respecto a muchas cosas que ha dicho el kirchnerismo. La entrevista de este fin de semana a el diputado Máximo Kirchner, donde él sostiene que no hay que cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, es exactamente las antípodas de lo que hace Sergio Massa en el gobierno, ¿no? Silvia, pero ¿cuánto hay de sobreactuación política? Porque también es cierto que hay una necesidad del gobierno por intentar que hablemos o inventar peleas internas para que no hablemos de la gestión económica, no hablemos del dólar, no hablemos de la inflación. ¿Y cuánto hay de sobreactuación política del gobierno en esto? ¿Y cuánto hay de pelea real por el tema electoral, las intenciones del presidente, las intenciones de Guado de Pedro? Yo tengo la sensación de que en eso es real que ellos quieren, digamos, llegar tienen diferentes aspirantes a quien dé continuidad al proyecto del Frente de Todos, que tal vez sea el Frente de algunos, y que desde hace rato es el Frente de Todos contra todos, ¿no? Así que yo creo que ahí hay algo de real. Y también creo que hacen de cada situación un circo para tratar de tapar la realidad, y el caso más claro es el juicio político a la Corte, digo, sabiendo que no tienen los números para ninguna destitución, lo que intentan es desviar la atención pública de la inflación, de la inseguridad, de la pobreza. Por eso lo que tenemos que hacer es hablar de eso. Hay que hablar de inflación, hay que hablar de pobreza, hay que hablar de inseguridad,
hay que hablar de los problemas reales de la gente y no caer en la trampa de seguirle el juego a este gobierno de todos contra todos. Pero así todo tienes esos números de pobreza, de inflación, de crisis económica tan galopante, de inseguridad, y vos decías, Silvia, recién, de qué unidad hablan, pero esa unidad claramente es la unidad de poder pelear las elecciones, de poder mantener el poder, y hoy hay encuestas, Karina, que muestran que pueden tener potencialidad, digamos, que si se mantienen unidos, si van todos juntos, tienen potencialidad. ¿Por qué pasa eso para vos? Yo creo, una de las cosas que estaba escuchándolos y vengo pensando, ¿no? Viendo que cada vez que el presidente pretende tener una vocación aspiracional autonomizada en una reelección, lo atacan. Y eso demuestra que no le van a dejar sacar los pies del plato. Y no le van a dejar sacar los pies del plato significa que él no puede posicionarse como un líder de la coalición que gobierna. Tiene que ser Cristina y ellos van eligiendo, como eligió este fin de semana Máximo Kirchner a Massa como el líder y hoy lo replica Recalde o Larroque. Entonces, me parece que ese diseño institucional que está comandado por Cristina Kirchner es quien ella decide quiénes van a comandar esa unidad y casi que la unidad es parte del sistema obligado. Por eso hablan de una unidad que nadie ve, porque para ellos es necesario mostrar esa unidad porque saben que efectivamente pueden tener asidero electoral en algunas jurisdicciones. Lo que sí me parece que es importante, más allá de lo que dicen las encuestas, es la caminata en la calle y ver cómo vive la gente en La Matanza, cómo le han mentido con la guita que se han llevado de más durante estos 10 años en el marco de lo que acabamos de descubrir de un censo en donde muestra que efectivamente no vive la cantidad de gente que vive, o cómo vemos administraciones que son buenas como la de Mendoza, en donde efectivamente ha crecido la población. Entonces la gente sabe elegir y sabe elegir a quienes administran bien y en dónde se van a quedar a vivir y cómo votan. Yo creo que es un camino muy largo este año. Hay que ir viendo todo ese recorrido y no olvidarse principalmente que nosotros como políticos estamos para resolverle el problema a la gente. Los que no la resuelven se tienen que ir a su casa. Y hablábamos del rol de Cristina que va a tener en todo esto y Javi Lanari volvió al operativo Clamor. Bueno, sigue este operativo Clamor. De hecho, mañana, te adelanto, mañana algunos sectores del kirchnerismo están organizando una movilización, una marcha a tribunales para reclamar por la proscripción a Cristina. Que la proscriban, porque... Bueno, claro, porque hasta ahora no está proscripto, sí. Están reclamando o van a reclamar por algo que creen que está ocurriendo, pero que de hecho no ocurre. Disculpame si no me expliqué muy bien, pero es un poco psiquiátrico el tema. Bueno, mañana a las 17 horas, 5 de la tarde, van a hacer esta marcha algunos sectores del kirchnerismo. Lo concreto es que sigue el operativo Clamor Cristina 2023. Ayer mostrábamos un videíto, porque está la estrategia esta de subirse a la escaloneta. Bueno, sigue esta estrategia y mira este video que publicaron algunos sectores. Rompamos la proscripción. Aclaremos esto, lo decías bien. El gobierno, el Frente de Todos, la Cámpora, está queriendo instalar que Cristina está proscripta. Y de hecho en esta entrevista del Cuervo Larroque que compartíamos antes, él da su explicación de por qué ellos dicen eso, diciendo, bueno, porque es cierto que hoy no, pero como ya vimos en la historia, de un momento a otro puede haber decisiones que te proscriban. Entonces claramente te está diciendo, bueno, todavía no está proscripta. Se están anticipando a decisiones que no están tomadas y que aparte la justicia está yendo con los tiempos habituales de la justicia. Sí, y a ver, este año, en 2023, no hay ninguna posibilidad de que Cristina, Cristina si quiere ser candidata va a poder serlo, no hay ninguna posibilidad de que Cristina sea proscripta ni nada por el estilo, al menos este año. Después se verá más adelante si avanza la condena y si queda firme, así sí tendría la prohibición de ser candidata, pero en 2023 eso no ocurre. A este video, Gaby, se sumaron algunos flyers, algunas fotos que los militantes publicaron en redes sociales, que te quiero mostrar. Fíjate, millones tenemos derecho a votarla, basta de proscripción, elijo creer.
Fíjate cómo se suben a este clima mundialista, que ya pasó, por cierto, pero de alguna... Mirá, fíjate este. Atención. Elijo creer, CFK 2023. Esto están pegando en las puertas de algunas casas por el interior del país. Lo publicó una diputada muy cercana a Cristina, que es Cristina Brites, de la provincia de Misiones, del Frente de Todos, diputada nacional. Están usando, ¿no?, la escaloneta para tratar de vincularla con Cristina. Hay que aclarar que la escaloneta no fue a sacarse ni siquiera la foto de la Casa Rosada. Claramente. Pero se están tratando de subir, ¿no?, a esta estrategia, ¿no? Sí, el elijo creer, recordemos que era en redes sociales uno de los hashtags cada vez que alguien decía una comparación con el 78 o el 86 que se repetía ahora, elijo creer. Y tenemos un videito para compartir de lo que es, bueno, este intento del kirchnerismo por colgarse de la escaloneta, insólito, una escaloneta que, te reitero, no fue a sacarse la foto con el presidente cuando vino al país. La escaloneta, ¿quién daba algo por esa escaloneta? Y sin embargo, la escaloneta fue la que trajo alegría al corazón. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían que la celebración fuera relativamente breve. Pulga y Di María estaban de quilombera pa' Qatar. Creo ser el único presidente que durante su mandato la Argentina ganó la Copa América, ganó la Copa Intercontinental ganando a Italia 3-0 en Wembley y ganó la Copa del Mundo. La serie ganó. Convertimos los centros en puntos de aliento, es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección. Y la verdad, nos fue bien, salimos campeones. Y se fue dejando un equipo que funciona como la escaloneta. Funciona muy bien. Y los que se quieran oponer a que sigamos trabajando en ese sentido, le decimos, che, bobo, ¿qué mirás? Anda para allá. ¿Qué nivel, no? No sé quién de las dos quiere hacer una reflexión. No, es apoteótico, la verdad. No tiene... Yo lo único que pienso es pobres muchachos, que no los dejan celebrar en paz, justamente pertenecer a un país que, como ellos han marcado, dicen, repiten. Tuvimos una entrevista conocida por todos este fin de semana, apoyada en el mérito, ¿no?, y en el esfuerzo, en el trabajo, que es lo que necesitamos. Y en realidad estos se toman el gobierno como una joda. La estábamos viendo a la titular del PAMI, realmente ese video creo que no tiene desperdicio, es una vergüenza. La verdad es una vergüenza. Yo quisiera recuperar algo que dijo Javier hace un rato, que me parece que es técnicamente correcto, pero que además es importante que la ciudadanía sepa. Aún cuando el fallo quede firme, dentro de muchos años, Cristina no va a estar proscripta. Digamos, Cristina va a tener una prohibición de ser candidata producto de la comisión de un delito que está contemplada en el Código Penal como un agravante y en el Código Electoral. Entonces, en ningún caso eso es una proscripción. Es muy diferente el concepto de proscripción, de considerar a alguien un enemigo político, de prohibir nombrarlo. Bueno, todo eso que quiere hacer creer el kirchnerismo es puro relato, no existe y no va a existir porque hace 40 años que consolidamos la democracia en la Argentina. Y nosotros, aún políticos opositarios, nadie quiere eso para nadie, ni para Cristina ni para nadie. No hay proscripción ahora, ni va a haber proscripción para Cristina. En todo caso, ella tendrá que cumplir la condena y una vez que cumpla su condena, digamos, en todo caso, recuperará, digamos, las condiciones previas a la condena que tiene que cumplir, pero en ningún caso es una proscripción. No sé si coinciden, yo los veo el kirchnerismo más alejado de la sociedad que nunca, porque siempre el kirchnerismo lo que tuvo es un termómetro muy fiable de percepción de la sociedad y saber qué mensajes dar y demás. Hoy, por ejemplo, el caso de Cristina, uno mira encuestas y hay un número elevadísimo de porcentaje de la sociedad que la considera culpable. 60%, 70%, quiere decir que incluso hay votantes del kirchnerismo o del Frente de Todos que probablemente la consideran culpable. Entonces ahí tenés claramente una disociación. La gente no está preocupada por la situación judicial de Cristina, está preocupada por los temas de la economía. Esto es lo más importante que está pasando y por qué el kirchnerismo, por suerte, digamos, este fenómeno que lleva ya su cuarto gobierno, se va a terminar definitivamente a partir de la próxima elección, que ha perdido su capacidad
calidad de relato. Digamos, a mí me gusta decir que el relato del kirchnerismo se cae a pedazos, porque siempre ha sido muy incoherente entre el relato y los hechos, pero hoy la gente no lo cree, ¿no? Durante mucho tiempo decían cosas que no hacían, pero, digamos, había una cantidad grande de personas que creían en eso. Hoy ya no les creen nada. Entonces todas estas maniobras pierden eficacia, ¿no? Y vamos a verlo en los próximos días. Quieren intentar esta maniobra, este circo político del juicio político a la Corte, pero les va a durar poco porque la gente no les cree, no cree más las mentiras del kirchnerismo, y eso es muy importante. Nos costó 20 años, bueno, fue mucho tiempo, pero por suerte cada vez menos hay gente que se cree estas mentiras. Gaby, una cosa, la gente elige creer en la justicia y por eso la percibe y entiende que Cristina no está proscripta, está condenada. Ahora, Silvia, decías, se les cae a pedazos el relato. ¿Hay otro relato que puede estar surgiendo? Digamos, la oposición está siendo exitosa, a mi criterio le está costando demasiado, en interpelar ese relato que está vacante, que está vacío. Bueno, es el gran punto. Creo que no, que todavía falta. Y yo acá, más que decir un relato, yo creo que nos falta todavía volver a pensarnos en un futuro común en los argentinos, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo vemos el país dentro de 10 años, dentro de 15 años? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros? ¿Qué queremos para nuestros hijos, ¿no? Que se queden primero. Pero después, ¿qué país le queremos dejar? Nosotros, nuestro país tuvo grandes relatos, grandes narrativas, digamos, que los ordenaron. La generación del 80 tuvo una gran narrativa, el peronismo tuvo una gran narrativa y el kirchnerismo también tuvo una gran narrativa, Alfonsín tuvo una gran narrativa y creo que necesitamos construirla. ¿Y sabes cuál es el elemento central de una narrativa? El futuro, cómo piensa el futuro. Y hoy todos tenemos una necesidad de pensarnos en el futuro, digamos, nos cuesta. La inflación te hace pensar todo el tiempo en el día a día, no te permite proyectar, no te permite pensar, no te permite ahorrar, no te permite comprar una casa, no te permite hacer todas esas cosas que construyen futuro. Por eso nos cuesta y hay que hacer un esfuerzo grande, pero creo que el primer paso, digamos, es no creer las mentiras del kirchnerismo. El segundo paso, vencer el silencio cómplice, porque tenemos la inflación que tenemos, la inseguridad que tenemos, la pobreza que tenemos y también tenemos un gran silencio de muchos que escuchábamos llorar por la televisión, digamos, reclamar en la calle y que hoy están guardados porque gobierna el peronismo. El ajuste a los jubilados, digamos, el ajuste brutal a los jubilados que está sucediendo en la actualidad, digamos, ¿no? Que ajustó el último año el déficit fiscal, se achicó básicamente por el ajuste a los jubilados. Los jubilados pagan y sobre eso hay un silencio cómplice de una gran parte de la sociedad que apoyó durante muchos años al kirchnerismo y que hoy yo creo que ha perdido ese apoyo, pero que todavía no están hablando y nosotros tenemos que ir, contestar las mentiras, pero además pedirle a esos que se expresen, que digan qué está pasando en la Argentina realmente, digamos, y que de aquí en adelante, cuando tengamos que reconstruir este país, que se va a reconstruir, nos acordemos. Fausto, quiero sumarte con una pregunta sobre este tema. Uno entiende que el gobierno ahora hable de justicia, hable de la escaloneta y demás por el contexto económico. ¿Hay alguna posibilidad de que lleguen a las elecciones pudiendo dar un discurso distinto desde lo económico, de alguna leve recuperación? No, ya te digo, recuperación económica este año no hay. Con la sequía y todo eso no veo chance. Ahora bien, sí puede el gobierno tratar de aguantar las cosas así con una inflación que se va a mantener en este rango de 5 o 6% mensual. No va a ser fácil. Y tratando de ir con paritarias y ir manteniendo la cosa sin que explote nada hasta las elecciones. Ese es el mejor escenario que yo veo para este año, ¿no? Pero tiene que empezar a enfocarse un poco más en la economía. Me parece que ahí hay leyes que se pueden sacar, estamos hablando de la ley de alquileres, resolver ese tema, cómo premiar el blanqueo, que hay una ley que está dando vueltas de blanqueo que no va a salir, pero esas cosas requieren sentarse con la oposición y resolver las cosas. Ahora, mientras tenés este lío, medio difícil esas cosas. Pero digamos, el mejor escenario que veo para el gobierno es ese esquema, ¿no? Donde la economía vaya por un andarivel de aguante, es medio separado de la política. Pero se le puede dar a Massa esa lógica del plan llegar, que llegue. Sí, yo creo que sí. Sí, digamos, vamos a decir, puede no llegar, y también Hay problemas. ¿Qué significa no llegar? Porque la cuestión es ¿qué significa no llegar? Bueno, que tengas un problemón de un disparada inflacionaria, una disparada cambiaria,
en serio, no estas subas del dólar que suben 3-4 semanas, se acomoda de precio, después se estanca 3 meses, después vuelve a subir. Esa es la suba natural del dólar. El dólar en Argentina sube a escalones, no sube en línea recta. Entonces, claro, cuando sube así 3-4 semanas, se escapa el dólar, después se calma, pero eso es la suba natural. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? Ese es el tema. La clave es qué pasa después de las elecciones, que es donde me parece que va a ser el juego importante de Argentina, ¿no? Y ahí estamos muy lejos y son muchas preocupaciones que se nos vienen por delante. Hay una preocupación, un caso que también viene generando mucha preocupación, que el jueves vamos a tener la sentencia, ¿no? Jean Libares, Flora Dorante, que es el caso Lucio. Hablamos del caso de Lucio Dupuy, Gaby, porque el 2 de febrero tendremos la sentencia. Obviamente van a decir los jueces simplemente si son culpables o inocentes. 15 días a posteriori tendremos los años, pero se puede evaluar. En caso de la sentencia de avalar lo que dije la Fiscalía y la querella, será prisión perpetua para ellas dos. Pero tenemos información importante, como por ejemplo lo que ustedes ven recién. La justicia me falló, pero ahora vuelvo a confiar. Esto dijo Cristian Dupuy, el padre de Lucio. ¿Y en consecuencia de qué? De, por ejemplo, este comunicado que dice: el 2 de febrero, cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia, porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes. Ese día va a ser el día que lo tengo que dejar ir. Ese día comienza el duelo. Los necesito el 2 de febrero en Ciudad Judicial de Santa Rosa. Hace un llamado a la sociedad de toda La Pampa, todos aquellos ciudadanos que se quieran acercar para pedir justicia por Lucio. Esto es lo que está convocando Cristian Dupuy. Pero además, en las últimas horas... Esto, sí. Déjame preguntarte, Jean, porque el padre de Lucio no estaba teniendo una participación activa, ¿no? Estaba participando mucho más el abuelo. Exacto, Ramón Dupuy era quien lleva adelante las noticias, quien lleva adelante las... ha hablado con vos y ha hablado con nosotros también en diferentes puntos aquí en La Nación Más, dando sus pareceres, cómo motiva diferentes movilizaciones. Ellos, a partir de ahora, con la ley Lucio, están impulsando un montón de proyectos y protocolos. Y hablando de eso y de la intervención de Ana Clara Pérez Ballester, quien fue la jueza tan cuestionada porque le dio la tenencia de Lucio a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez, se radicó una denuncia de la Fundación Más Vida. Raúl Mañasco, su presidente, denunció formalmente a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por violación de los deberes del funcionario público. ¿Cuál es el punto de esta denuncia? Que la jueza, cuando le da la tenencia, ahí la pueden ver ustedes, la formulación de la denuncia penal con su titular, yo les explico el contexto. Cuando le dan la tenencia a Lucio, a la madre y a la novia, no hubo ningún abordaje social. No hubo una asistencia social que vaya a la casa, que vea, que haga un seguimiento, si estaban en sus cabales o no, porque, recuerdo rápidamente de nuevo, la madre de Lucio en 2018 desaparece. Cuando Lucio tenía 1 año y medio, se le dio una decisión de vida de ser mochilera. Y poquito antes de la pandemia se quedó sin dinero y volvió. Y comenzó a amenazar al tío y al abuelo de Lucio, que eran quienes tenían la tenencia, diciéndoles: o me dan al nene o los denuncio por abuso, digo que me golpearon. Fueron mal asesorados, tuvieron miedo en su momento y firmaron la tenencia de Lucio. Después, todo lo que pasó, donde lamentablemente el nene fue torturado, golpeado, todo lo que ya hemos contado aquí en La Nación Más. Bueno, a 48 horas de que se conozca el veredicto, por un lado, su padre pidiendo una convocatoria que lo acompañe en los tribunales y por otro esta denuncia contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Sí, Gabriel, también te queremos aclarar cuáles son las condenas quizás que puedan tener estas dos imputadas. Esto es un homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento y también abuso sexual gravemente ultrajante. Y vamos a ver un detalle muy importante de la investigación que tiene que ver con contradicciones en la indagatoria, y esto es lo que principalmente podría afectar a Magdalena Espósito. Esto es parte de la cronología para que entendamos en qué se contrariaron en las declaraciones que dieron. A las 19:40 de este día fatídico en el cual Lucio Dupuy pierde la vida, Páez declaró que llevó a su pareja, a la mamá de Lucio, a su trabajo, y dice: fue un día normal, saludé a Lucio y seguía con vida en ese momento, ¿sí? Después dice que Páez vuelve al domicilio. Lucio, todo ese tiempo en el que Abigail y Magdalena se iban al trabajo, quedó solo, y dice que vieron que Lucio se había mandado un moco, dice, y que le dio un par de pataditas en la cola. Esto, por supuesto, gracias al informe de autopsia, quedó comprobado que no fueron pataditas en la cola, fue una salvaje agresión y abuso sexual también.
21 y 26, una cámara registró a Páez saliendo de la casa para poder pedir ayuda. Hay un vecino, constata que Lucio no tenía signos vitales y comienza la maniobra de RCP. Llegan al centro de salud, ya Lucio sin signos vitales, y posteriormente lo que hacen los médicos en el hospital es declarar la muerte formalmente. Esto es una cuestión protocolar que después de varios intentos de reanimación se declara finalmente la muerte. ¿En qué está la contradicción? En lo siguiente, ¿sí? El examen del cuerpo de Lucio determinó que Lucio estaba en un periodo agónico o directamente sin vida 3 horas antes de que el médico constate este fallecimiento. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, Magdalena se fue a trabajar antes, o sea, se fue a trabajar sabiendo esto, claro. Sí. sabiendo Lucio, el cuadro que tenía su hijo. Lucio estaba golpeado, abusado sexualmente, inconsciente, muerto o quizás en un periodo agónico en el momento en que su mamá tranquilamente se fue a trabajar, lo dejó, después volvió Abigail Páez a su hogar, desparramó todo, el televisor, la ropa, todo para intentar simular aquel robo que nunca existió, porque ella dijo que había entrado un ladrón a la casa y que había atacado a Lucio, eso se lo dijo a un vecino. Entonces, este es el dato científico que desprende la autopsia para que se agregue también el agravante en el caso de Magdalena Espósito por ser su ascendiente, por ser su madre, y esto también repercute, por supuesto, en la pena. Igualmente para las dos, las penas en expectativa es sin duda perpetua. Quizás en el caso de Fernando Báez tenemos cierta discusión. Eso te iba a preguntar, porque en el de Báez puede haber algunas dudas, discusiones, hay abogados por lo menos planteando esas discusiones. En este caso no hay dudas, ¿no?, de que tiene que ser perpetua. Exactamente. En el caso de Magdalena Espósito es un homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por ser su madre y también por abuso sexual gravemente ultrajante. Recordemos, a un niño de apenas 5 años. Esto es tremendo y quiero preguntarles a las diputadas acá, porque cada uno de estos casos después el Congreso termina siendo también una caja de resonancia, en este caso con la ley Lucio, aprobada en diputados, no todavía en Senado. Sí, perdón, en el Senado no todavía en diputados. Sí, exactamente. Después del caso de Lucio, nos pusimos en contacto, el diputado Maquieira, Martín Maquieira de La Pampa, con el abuelo de Lucio. Nosotros lo recibimos en 2 oportunidades, el abuelo de Lucio. Trabajamos con organismos de la niñez una ley que tiene media sanción desde fin del año pasado. Nos costó muchísimo que el kirchnerismo quisiera tratar la ley Lucio en comisión, que nos dieran los números para poder sacarla, pero finalmente logramos acordar un texto y el presidente se olvidó de ponerla en el temario de extraordinarias. Finalmente, digamos, se enmendó ese olvido y la incluyó en extraordinarias, y esperemos que el Senado rápidamente la apruebe. Pero la verdad es que este caso, que es absolutamente trágico, de una brutalidad impresionante, sucede mucho más que lo que se conoce. Ahora en las últimas horas también hubo el caso de una nenita. En Berazategui, si no me equivoco. En Berazategui, sí, en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo exactamente en qué distrito. Pero, por ejemplo, yo durante el verano estuve junto a un grupo de ONGs y de personas comprometidas con estos temas, tratando también de dar una mano para que la justicia realmente avanzara sobre muchos casos que existen donde no hacen el trabajo que tienen que hacer, y entonces o el papá o la mamá, digamos, denuncia que el otro padre, en este caso se trataría de una madre, también ejerce violencia sobre un menor, y ahí necesitamos trabajar rápidamente. Todos los organismos públicos. En el caso de Lucio falló todo, digamos, falló la jueza, pero fallaron los médicos que lo vieron en los hospitales y no hicieron la denuncia, digamos, cuando fallaron los docentes en la escuela, que cuando veían las reiteradas faltas, o el niño con golpes, tampoco hicieron la denuncia y también están obligados a denunciar. Fallaron todos los organismos protectores de niñez, porque en una tenencia controvertida como esta tiene que haber informes de los organismos de niñez. Así que realmente falló todo. El Estado definitivamente abandonó a Lucio a esta muerte atroz de estas 2 asesinas, que esperemos sean condenadas con la máxima condena que les corresponda.
y que se apruebe la ley Lucio en el Senado, pero además que efectivamente todos estos operadores de la justicia, de salud, de educación, se comprometan con esto. Es muy difícil, ¿no? También hay que saber que en muchos casos los médicos, cuando hacen estas denuncias, se enfrentan, digamos, a la violencia de estos padres violentos. Lo mismo pasa con los docentes y por eso es muy importante protegerlo. Nosotros hemos ido modificando la legislación para darle más protección, para que puedan hacer denuncias anónimas, pero que efectivamente hagan la denuncia, porque muchas veces son los únicos que están en capacidad de salvar a un niño que está en este peligro. ¿Sabés qué quiero agregar con esto? Me parece que este caso ha calado tan hondo en la sociedad, más allá de lo siniestro que tiene alrededor de la madre de Lucio y de la pareja de Lucio, sino que me parece que eso también enseña un poco la justicia, los casos que son intrafamiliares, de violencia intrafamiliares, muchas veces queda como en un halo de reserva, de secretismo, y parte del trabajo que ha hecho la familia de Lucio en poner esto en la opinión pública hace que, por ejemplo, hoy, lamentablemente, estos casos que, como bien decía Silvia, se repiten cotidianamente, aparezcan en la opinión pública, tengamos conocimiento de que esto sucede mucho más seguido de lo que nos imaginamos y empezar a tener una conciencia de cómo debemos tratar a nuestros niños, porque lo que sabemos es que a Lucio no lo querían y esto es lo que no nos debe pasar. Vamos a seguir con este tema también, pero tenemos información de último momento desde el plano político. Porque está la foto, tenemos la imagen en este momento. Allí lo vemos en pantalla. Llegó Sergio. Está Sergio Massa en el centro de la imagen con Kicillof y Guado de Pedro. Pero hay varios dirigentes más. Encuentro del Frente de Todos en Merlo esta noche. Y Máximo también, ¿no? Está Máximo Kirchner. Ahí vemos a Federico Termín, por ejemplo. Está Cecilia Nardini, Moró. Cecilia Moró. También está Ferraresi, el intendente de Pilar de Achával, Insaurralde, Mayra Mendoza, Cato Podis. Justo arriba de Guado. ¿No le dijo, no, que se quedó Cebolla? No. Axel Kicillof, ahí lo mencionábamos. Cristina Álvarez Rodríguez de Rosa, al lado de Kicillof. Menéndez, que juega de local porque están en Merlo. Allí lo vemos a Máximo Kirchner, al lado de Cañuelas también está ahí. Sí, Gustavo Arrieta. Correcto. Está Mariel Fernández, al lado de Máximo Kirchner, la intendente de Moreno. Seco, al lado de Mariel Fernández. Arriba de Seco, mira quién está. Insaurralde. Sabatella. Martín Sabatella está bastante... Creo que está en Acumar, ¿no? Claro, sí. Limpiando el riachuelo. Justo se cayó... Se tiró un delincuente ayer o hoy al riachuelo y se intoxicó. Bueno, así están mostrándole, yo te diría, un mensaje al presidente de la Nación. Esa es la pregunta que les iba a hacer. Karina, ¿es un mensaje al presidente esto? A mí me parece que sí, aparte tan ordenaditos y encabezada, ¿no? La foto de familia por Kicillof y Massa. Me parece que acá es una señal de acá mando yo. Y bueno, y además con otros integrantes del gabinete del presidente. Yo creo que no la debe estar pasando bien, Fernández. Llegó con la corbata Sergio Massa, no se la sacó de la reunión. Raro, ¿no? Porque en convite peronista las corbatas no suelen estar. Bueno, hace asado con camisa, así que dejémosle. Bueno, es la única. Con corbata. No, creo que Cato Podis. Bueno, veremos qué comunicado. No, Cato Podis sin corbata, no. Cato Podis sin corbata, con cuello al aire. Es importante esto, porque Cato Podis, lo mencionás bien, Silvia, era de los intendentes y después ministros más albertistas. Más era, cercanos. vos lo dijiste, era. Ya no lo es. Cuando Alberto Fernández hizo la campaña en 2019, te diría que era el más cercano. De hecho, se mantiene en el cargo desde ese tiempo, pero últimamente fue virando más hacia la foto que vemos ahora, ¿no? A un kirchnerismo más duro y a la cámpora, puntualmente, ¿no? Yo tengo la imagen, la figura que estoy viendo de Alberto Fernández, no sé si Silvia si coincidís, es, ¿vieron los gatos cuando se arañan contra la pared o contra algo, cuando los querés sacar y quedan ahí atrapados? Que está en esa lógica, diciendo yo soy el presidente y acá el que decide soy yo, y que todo el resto del Frente de Todos le dice no.
Sí, es claro que todo el Frente de Todos le dice que no, digamos, y que le muestran las uñas también, ¿no? Porque cada vez, como decía Karina, que quiere mostrar algo de independencia o de opinión propia, enseguida lo acomodan en el lugar que el Frente de Todos le ha dado a este presidente, que es el del presidente ceremonial. Pero esta foto es muy potente, ¿no? Y lo más potente probablemente de esta foto es la centralidad que le dan a Sergio Massa, digamos, quien está gobernando la Argentina en este momento y seguramente el candidato. Digo, de alguna manera casi todos los líderes, salvo, digamos, del sector de Alberto Fernández, hablan de Sergio Massa como candidato. Ya que estamos con dos mujeres, permitime, porque me tomé el trabajo de contar, son 38 los dirigentes que están en la foto. De los 38 hay 8 mujeres, es decir, menos del 20%. Cupo femenino, bien, gracias, ¿no? Sí, y tienen mujeres en la provincia de Buenos Aires el peronismo, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, no se refleja en esta foto, ¿no? Lo que no está acá claramente, me van a decir, es provincia de Buenos Aires, porque es una cumbre de la primera y la tercera sección. Obviamente en la pata del Frente de Todos faltaría ver qué dice el sindicalismo y qué dicen los gobernadores de todo esto, que son quizás en algún momento los que se mostraron más cerca de Alberto Fernández, también sobre todo algunos sectores de los gobernadores, pero también cerca de Cristina. Y acá Cristina está sin dudas reflejada, porque está Máximo, porque está Kicillof, porque está Guado. Los gobernadores con Sergio Massa tienen una buena interlocución, también con algunos con Guado de Pedro. De hecho, hoy Guado de Pedro estuvo con uno de los gobernadores, también, si no me equivoco, con Quintela. Con Ricardo Quintela de La Rioja en Casa Rosada. Antes había tenido un encuentro con el intendente de Luján, y después, bueno, lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? El encuentro en Merlo. Ahora, todo muy bien, encuentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que uno ve esta foto y dice, no hay mucho problema, están pensando ya en las elecciones, en cómo retener el poder, mientras tanto siguen pasando cosas, ¿no, Javi? Bueno, fíjate qué curioso, porque hablábamos de Mariel Fernández, la intendente de Moreno, que está en esa reunión, y en Moreno están pasando cosas muy graves. Hablamos de tomas de terrenos, nuevamente, tomas de terreno. Fíjate lo que pasó. Esta es la imagen que ocurrió el viernes por la noche. El dueño de esa camioneta que está prendida fuego, incendiada literalmente, es el propietario del terreno que intentaron usurpar, un terreno en el barrio Lomas Verdes, en la localidad de Moreno, sobre la ruta 25. Cuando le avisan a esa persona que estaban queriendo tomar su terreno, se dirigió hasta allí con una camioneta y se lo prendieron fuego, con él arriba. Le tiraron combustible. ¿Con él arriba? Fíjate cómo la maneja. Increíble. No, pensé que se la habían robado, que se la habían sacado o algo. Estaba luchando por su vida. La policía, por suerte, acudió al lugar, pudo impedir esta toma de terrenos, pero esa persona, el dueño del terreno, bueno, peligró su vida. Le incendiaron la camioneta con él arriba. Los usurpadores, no hubo ningún detenido ni nada. Y 48 horas después de este hecho, fíjate lo que hizo el dueño de este terreno. Cuando hablamos del Estado presente, bueno, esto es un Estado completamente ausente. Fíjate lo que tiene que hacer el dueño de este terreno para evitar que se lo vuelvan a usurpar. Una zanja, para que la gente no pueda pasar. ¿Se entiende? Maquinaria seguramente que contrató él, no se la dio el Estado, con todo el esfuerzo que esto significa, con lo que después, si querés después utilizar ese terreno, tenés que arreglar de lo que estás haciendo. Y con la intendenta, en lugar de estar ahí ayudándolo, estaba en Merlo, ahora preocupada en ir a las reuniones, ¿no? Pero qué impresionante la imagen, ¿no? Primero, el contraste de las imágenes. Primero la camioneta prendida a fuego y después la zanja que tiene que hacer el titular del terreno para que no se lo usurpen. Fausto, hablamos mucho en la Argentina del tema propiedad privada, ¿sí? Si se respeta o no la propiedad privada y estas cosas que pasan. ¿En el mundo es un tema de los economistas tengan que estar hablando de la propiedad privada todavía? No, a ver, la propiedad privada es la base del capitalismo, del crecimiento económico. Prácticamente la humanidad empezó a generar crecimiento económico cuando se empezó a asegurar los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque vos trabajás toda tu vida, vas acumulando tus ahorros en la propiedad. La propiedad es la forma de acumular el ahorro de las personas. Es el resultado de tu trabajo, digamos. O será tus hijos si se heredan, digamos, si lo heredás. Pero, y así es cuando progresa la sociedad, cuando vos le das derecho. Es más, hay teorías económicas bastante sólidas en el aspecto, que es, en este aspecto, vos mejorás automáticamente
la riqueza de la gente cuando le otorgas el derecho de propiedad, automáticamente. De hecho, hay casos conocidos donde gente que vivía en terrenos que no eran de nadie, bueno, le das el derecho de propiedad, la gente puede salir creciendo relativamente rápido. Se asienta, produce ahí. Se produce, invierte, etcétera. Entonces, por ejemplo, en estos casos de tomas, una cosa que creo que falta mucho, sobre todo en la provincia de Capital Federal, no tanto, pero en las provincias, es el planeamiento de la ciudad. Si vos no estás darle una casa a cada persona, vos darle un terreno es suficiente. Pero no dejé que la gente lo tome, digamos. Puedes anticiparte a eso y empezar a planear la ciudad, para dónde va a crecer la ciudad, para ese lado, para ese otro lado. Y eso es mucho más eficiente que otra cosa. Y hace unos días teníamos una noticia, ayer lo hablábamos mucho acá, Javi, también te acordás, del gobierno nacional dándole terrenos a los mapuches o a diferentes pueblos originarios en Mendoza, por ejemplo, 21.000 hectáreas. Sí. No era para hacerse la casa, claramente era para dárselo. En la zona donde hay agua, ¿no? Si hay algo que escasea en la provincia de Mendoza es el agua. Bueno, estas 21.000 hectáreas tienen la particularidad que justo están en una zona donde no tienen ese problema. ¿Esto en provincia de Buenos Aires tiene solución a corto plazo? Bueno, una de las cosas que hay que hacer claramente es la generación de suelo urbano, ¿no? Eso en lo que se refería Fausto tiene que ver con la planificación del crecimiento. El crecimiento de los barrios populares, que es espeluznante, digamos, en la Argentina. Tenemos 5 millones de los 46 que somos hoy, digamos, según dijo el último censo, que viven en estos barrios populares. Y eso es una tendencia que solamente puede crecer, ¿sí? No se genera suelo urbano, entre otras cosas, para facilitar el acceso a la propiedad privada, que es el primer gran derecho sobre el que se montan un montón de otros derechos, digamos, a una vida sana, a poder educarse, digamos, es necesario que todo eso, digamos, tenga que ver con que una familia tenga una vivienda. Así que este es un gran déficit. Pero déjame retomar, mirando estas imágenes, el principal problema de la provincia de Buenos Aires. Mirá, los bonaerenses, como todos los argentinos, sufrimos la inflación, digamos, sufrimos el crecimiento de la pobreza, pero el principal problema que tenemos es la inseguridad, que es tremenda, que ha crecido muchísimo. Todos los días vemos 2 o 3 casos por la televisión y no vemos cientos de casos que suceden, ¿no? Entonces, este es el principal problema. No saber si te podés ir a tomar el colectivo para ir a trabajar, no saber si cuando volvés podés entrar a tu casa y meter el auto. Digamos, ya no saben qué más hacer los vecinos. Estar inseguro con tus padres, cuando tenés padres grandes, para que no se les metan en la casa y los golpeen, en muchos casos para sacarles las monedas que ganan de jubilación. Este es el principal problema de la provincia de Buenos Aires. Si hoy tenía algún sentido esa reunión, hubiera sido que se juntaran con Bernie para hablar de la seguridad, ¿no? Seguramente de ese tema no hablaron y seguramente solamente se dedicaron a ver cómo se perpetúan en el poder. Y Karina, vos sos bonaerense también. Sabemos aparte que estos no son situaciones de vulnerabilidad de sectores que están necesitando un terreno, que puede haberlos obviamente también, sino que hay grupos enquistados detrás que los promueven, ¿no? Mira, yo estaba pensando quiénes lo promueven o quiénes facilitan la promoción, y viendo la foto de recién de Massa y Kicillof, yo decía, pensaba qué imagen contradictoria, porque si hay algo que tiene que resolver el kirchnerismo es si decide ser capitalista o no, porque ahí tenemos un Estado omnipresente, como es lo que todo el tiempo apoya y pretende Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y producción e inversión es lo que quiere Massa, o se va a izquierdizar Massa. ¿Cómo van a hacer para convivir en esta nueva estrategia electoral? Porque es eso los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Cuando efectivamente vos señalás, hay grupos que permiten, que no son estados de necesidad, sino que habilitan a determinados grupos de fuerza o de choque, es lo que me estás contando de lo que pasa en Mendoza. Pero el problema es qué es lo que nosotros pretendemos como país y como desarrollo y diseño de urbanización y de crecimiento de las comunidades, especialmente en provincias como la provincia de Buenos Aires. Ahí está la respuesta. Tenemos más contradicción en vez de una unidad para fortalecer a la Argentina. Y cambiamos de tema porque en la antesala la feria judicial, que empieza ahora el 1 de febrero, vuelve a trabajar la justicia. Obviamente en la feria están trabajando los jueces, y hoy una declaración del jefe de los copitos, ¿no, Jean Libares? Quien es sindicado como el líder
de la banda de Los Copitos. Vos recordarás, él está preso desde el 13 de septiembre desde el año pasado y obviamente hoy fue indagado, nuevamente en una ampliación indagatoria, fue con su abogado defensor Gastón Marano, ante el fiscal Carlos Rívolo, ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Estos son algunos de los chats que les mostró el fiscal y la jueza, donde él, por ejemplo, se los envió, estos tipos de mensajes, a 7 destinatarios diferentes. Como por ejemplo, recién intentamos matar a Cristina, recordá esta fecha, y continúa, esta HDP ya está muerta. Son algunos de los mensajes que él, a posteriori del intento de magnicidio, envió a diferentes destinatarios. Queremos generar miedo. Estas son algunas de las frases que le mostraron los fiscales y le dijeron, señor, usted... ¿por qué se los envió a estas personas? ¿Qué quiso decir? Y él se encargó de decir en todo el tiempo que fue una broma pesada, es mi modo de ser, siempre actué así, tratando de desligarse de responsabilidades. Tengamos en cuenta que la querella, los abogados de la vicepresidenta de la Nación, dicen, a Gabriel Nicolás Carrizo queremos acusarlo de que forma una asociación ilícita con Fernando Sabac Montiel y con Brenda Uliarte, quienes ya están procesados como coautores del intento de homicidio para con la vicepresidenta de la Nación. Bueno, estos fueron los chats que se le exhibieron a este imputado. Tengamos en cuenta que va a continuar procesado. Él está siendo sindicado, reitero, como partícipe secundario del intento de magnicidio. Pero además también yo te decía lo que motoriza, y va a motorizar, ahora que termina la feria judicial, la querella de la vicepresidenta. Como por ejemplo, volver a retomar el tema del diputado Gerardo Milman y sus colaboradores. Ustedes recordarán ese almuerzo en Casablanca, ese diálogo que tuvo, que un textual fue, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, que supuestamente dijo el cercano hombre al diputado Clery, un hombre de Santa Fe del kirchnerismo, que dijo, escuché esta relación. También pedir la detención de Jonathan Morel, ustedes recordarán, el líder de Revolución Federal. Bueno, todo esto van a tener que resolverlos los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal a partir de mañana, 1 de febrero. Todos estos temas que yo les estoy comentando van a comenzar a circular por los pasillos de Comodoro Pi, Gaby. Causa por la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, que también va a ser una de las que se va a reactivar sin lugar a dudas. Esperemos que surja toda la información y no estas cuestiones que aparecen muchas dudas respecto a esta persona que forma parte o cercanos a los que perpetraron el atentado y dice, mandaba chistes. Todo muy raro sin lugar a dudas y obviamente que se avance rápidamente con la justicia para esclarecerlo. Bueno, tengo que saludar a la mesa. Silvia Lospinato, gracias por venir. Gracias a vos, muy buenas noches. Karina Banfi. Muchas gracias por la invitación. Fausto Spotorno también, gracias. Dando buenas noticias. Viste, siempre los economistas apoyando las noticias. Y gracias, Javi, también. Gaby, un placer. Nosotros hacemos una breve tanda y ya venimos con el pase. Entra en lanación.com.